Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a través de este video tutorial lo que vamos a observar es cómo se realiza el cálculo de un transformador monofásico. Para dicho cálculo nos vamos a ir basando en diferentes pasos del ejemplo de un cálculo de un transformador monofásico ya realizado. Como podemos ver en un transformador, el núcleo está compuesto por unas chapas con forma de E, como se ve en la figura, la cual se va armando intercaladamente junto con otra chapa de forma de I que cierra esta E. La forma de armar ese núcleo se puede observar en esta figura, donde se van intercalando distintas chapas en forma de E hasta formar el núcleo y toda la carcasa completa de un transformador. Como dijimos anteriormente, vamos a desarrollar el cálculo a través de un ejemplo. Para este ejemplo, la chapa que tenemos en forma D ya tiene las distintas medidas de altura de ventana, ¿sí?, ancho de ventana y ancho del núcleo. El largo del núcleo se lo va a dar la cantidad de chapas que apilemos para nuestro transformador. En nuestro transformador nos importa como dato principal las ventanas, que es donde van a estar arrollados los dos bobinados, tanto el primario como el secundario. Y el otro dato va a ser el área del núcleo del transformador. Veamos en este ejemplo, dice, calcular para un transformador de una potencia de 100 volt el diámetro de los conductores, el número de chapas, suponiendo un espesor de las mismas de 0,5 milímetros. Su relación de transformación será 230 volt del primario, 12 volt del secundario. Las chapas, laminadas en caliente, soportarán una inducción máxima de 1,2 Tesla y los conductores serán de cobre y soportarán una densidad de corriente máxima de 3,5 amperes por cada milímetro cuadrado. Las dimensiones de la chapa estarán indicadas en la figura de arriba. Esta es como viene la forma E y las medidas de esa chapa. Como ya vieron en la teoría, en un transformador se puede llegar a considerar, si no tenemos en cuenta las pérdidas, que la potencia es la misma en el primario que en el secundario. Por lo tanto, podemos escribir esta igualdad, donde el voltaje del primario por la corriente del primario será igual al voltaje del secundario por la corriente que recorre el secundario. De esta fórmula y sabiendo la potencia de mi transformador, podemos llegar a averiguar la corriente que pasa por el primario y la corriente que pasa por el secundario, dando de esta manera 0,43 amperes primario y 8,33 amperes en el secundario. Bien, viendo toda la potencia tiene que disiparse en forma magnética por el núcleo del transformador, sería la parte central del transformador, tenemos que averiguar dicha área. Para averiguar esta área nos vamos a basar de la siguiente fórmula que dice que es K por la raíz cuadrada de la potencia nominal. ¿Qué es ese factor K? Es un factor que va a depender de la chapa que usemos. 0,7 para chapas magnéticas buenas y 1 para chapas magnéticas malas. Como no sabemos qué tipo de chapa, y poniendo el peor de los casos, tomamos la constante K como 1. Si venimos, decíamos que era de 100 volt la potencia de nuestro transformador, nos daría que la sección del núcleo del transformador tendría que ser de 10 centímetros cuadrados. Ahora, si nosotros nos basamos en la figura primera que teníamos, la parte del medio era de 32 milímetros o 3,2 centímetros. Y el otro lado me lo iba a dar la cantidad de chapas que yo iba a poner apiladas para formar la parte del núcleo del transformador. Como sabemos que el núcleo de ese transformador tiene que tener una superficie de 10 centímetros cuadrados y ya sabemos que un lado es 3,2, averiguamos el lado faltante. De esta manera llegamos a que el lado faltante tiene que ser de 31,2 milímetros. Que si nosotros lo formamos con las chapas que tenían un espesor de 0,5 milímetros, necesitaríamos 62,4 chapas o redondeando 62 chapas. Con esas 62 chapas a 0,5 cada una, nos daría 9,92 centímetros cuadrados, que sería el área no teórica, sino el área del núcleo ya real.
Para este caso, nosotros ya teníamos la chapa que íbamos a usar para el núcleo, donde uno de los lados ya lo teníamos y nos quedaba una sola incógnita. En el caso de que no tengamos un núcleo conocido, o sea que sería un transformador que no va a ser rebobinado, sino que lo vamos a diseñar todo desde cero, no tengo el núcleo de qué medidas va a ser. ¿Cómo haríamos eso? Y tenemos dos maneras. Como aproximación podemos agarrar el área, que en este caso era de 10 centímetros cuadrados, y hacer la raíz, y ya nos daría cuánto tiene cada lado. O bien agarrar, aproximado a ese valor, una de las chapas características que tengamos en la tabla y calcular el restante. Si nosotros vamos, existe una tabla de las chapas con sus dimensiones que se consiguen comercialmente. Acá tenemos el número de chapa y acá tenemos un planito con las distintas cotas que tienen sus valores en sus respectivas columnas. Como vemos, por ahí lo que nos interesa son las medidas de la ventana, que en este caso sería las letras B, C, la altura, y el ancho del núcleo de la columna central, que es la A. Entonces, buscando una, por ejemplo esta es de 32, como la que estábamos usando, luego el otro lado me lo va a dar con la cantidad de chapas que apilemos. Bien, seguimos con el cálculo. ¿Qué tenemos ahora? Que como las chapas también se encuentran barnizadas, también tenemos un factor a considerar, que es el factor de apilamiento, que se toma un valor de 0,9. Así que esa área geométrica que teníamos de 9,92, si la dividimos por este factor geométrico, nos daría justo 11 centímetros cuadrados. ¿Para qué no queremos determinar esta área real? Para tener en cuenta a la hora de elegir el carrete cuáles son mis dimensiones reales del núcleo del transformador. Con ese 11 centímetros cuadrados, que es el área, y 3,2, que es el ancho que tiene la chapa, nos queda averiguar el otro lado. El otro lado nos daría 3,44 centímetros o 34,4 milímetros. De esta manera lo vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un carrete para hacer los arrollamientos. Seguimos el cálculo, pero con la parte del alambre de cobre que vamos a utilizar. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente: la corriente del primario, que nos había dado en un principio 0,43 amperes, y sabiendo que cada milímetro cuadrado de alambre de cobre soporta 3,5 amperes, por regla de 3 podemos calcular cuál es la sección de alambre necesaria. Para este caso nos daría una sección de alambre de 0,12 milímetros cuadrados. Esa es la sección de alambre, pero comercialmente los alambres de cobre se consiguen por diámetros. Por lo tanto, vamos a tener que calcular cuál es el diámetro para esa determinada sección. Nos vamos a la fórmula donde el diámetro es igual a pi por diámetro cuadrado, que la sección del alambre es igual a pi por diámetro cuadrado dividido 4, despejamos de ahí el diámetro y para nuestro caso nos está dando un diámetro de 0,39 milímetros. Hay que ir a la tabla y como no hay una medida comercial de 0,39, tenemos que buscar cuál es la similar mayor al diámetro calculado. Para este caso la normalizada es la de 0,40 milímetros cuadrados. Esta es la tabla comercial, donde podemos ir observando los distintos diámetros comerciales que vienen de alambre de cobre. Para nuestro caso usamos esta, que es la de 0,40. Seguimos con el cálculo y nos vamos a determinar la cantidad de vueltas o espiras que va a tener mi bobinado primario. Para determinar eso nos valemos de la fórmula donde dice que el voltaje primario va a ser igual a un factor 4,44 por el número de espiras del primario, por la frecuencia, por la inducción máxima, por el área del núcleo. En nuestro caso, de toda esta fórmula, nuestra incógnita sería el número de espiras del primario. Por lo tanto, como el voltaje lo tenemos de 230, reemplazamos y despejamos y nos queda que el voltaje dividido 440 por 50, que es la frecuencia, por 1,2 teslas, que es la inducción, por los 9,92 por 10 a la menos 4 para que esté en milímetros cuadrados, nos queda que nos da 870 vueltas. O sea que mi primario va a tener 870 vueltas. Una vez determinado ya el número de vueltas y el alambre del primario, procedemos a hacer lo mismo con el secundario. Si vemos,
En el secundario teníamos una corriente mayor de 8,33 amperes. Por lo tanto, haciendo la regla de 3 simple, nos da que necesitaríamos un alambre de sección de 2,38 milímetros cuadrados. Con esa sección determinaremos el diámetro del alambre. En este caso, nos queda 1,74 milímetros. Yendo a la tabla, la medida comercial más cercana es de 1,75. Elegimos por razones de disponibilidad la de 2 milímetros, cosa que es más usual conseguir en el mercado. Si vamos a la tabla, también podemos observar qué diámetro de alambre utilizaríamos para nuestro cálculo. Luego procedemos al número de vueltas del secundario con la misma fórmula que utilizamos para el primario, cambiando los valores de voltaje y nos daría 45 vueltas. Por lo tanto, esas serían las espiras que debería tener mi secundario. Haciendo un repaso, nos quedaría que del primario usaríamos un alambre de 0,40 y tendría 870 vueltas. Y del secundario usaríamos un alambre de 2 milímetros y tendría unas 45 vueltas. Lo que tenemos que determinar ahora, el paso siguiente en el cálculo, sería si va a entrar en la ventana que tenemos para alojar los dos arrollamientos. Esta parte, por ahí quiero hacer hincapié de que si ven esquemas donde hay de un lado de la ventana alojado el primario y del otro lado el secundario, en la realidad, como se ve acá en el carretel, se enrolla primero, va el primario, ¿sí? Luego se hace una capa de aislante y va el secundario. Por lo tanto, si este sería nuestra ventana, que tenía 16 de ancho por 48 milímetros de alto, tenemos que ir colocando en filas, ¿sí? Las distintas, en columnas, las distintas filas, hasta llegar al alto total de la ventana, y luego seguir con otras columnas más, y de esta manera, con el diámetro que tiene el alambre, vamos a determinar si me entra tanto primario y secundario alojado en la ventana disponible en la chapa E que usamos desde un principio. Si no llegaría a caber, deberíamos saltar a otro tipo de chapa donde sí puede alojarse los dos bobinados. Para nuestro caso, teníamos 48 milímetros de alto y como el alambre del primario era de 0,40, nos entrarían 120 filas de hilo. ¿Qué sería esto? Hacia arriba ven que están las filas, o sea, en toda esta columna habría 120 vueltas de alambre por cada columna. Como tenemos 870 vueltas, hacemos esas 870 dividido las 120 que entraban por columna, nos daría 7,25. Redondeando serían 8 columnas, o sea que tendríamos como estas 8 columnas ubicadas una a la par de la otra para hacer el bobinado primario. Ahora si vamos al bobinado secundario, tenemos que son 48 milímetros de alto, lo mismo, pero la alambre es de 2 milímetros, mucho más gruesa, pero entrarían solo 24 filas de hilo, 24 de alto. Como es un alambre de mayor diámetro, en la del primario eran 120, en la del secundario entran únicamente 24, pero también son mucho menos las vueltas, son 45. Si hacemos esas 45 dividido las 24 que entran, nos daría 1,88 columnas, redondeando 2 columnas. Por lo tanto, tendríamos 8 columnas en el primario y 2 columnas más con el secundario. Eso de ancho tendría unos 4 milímetros y el secundario y unos 3,2 milímetros de ancho el primario. Ya para ir terminando el cálculo, decimos que entonces en total los dos devanados, el primario y el secundario, ocuparían 3,2 milímetros el primario, 4 milímetros el secundario, daría 7,2 milímetros de ancho. Como tenemos 16, ¿se acuerdan de la primera imagen de la E? Teníamos 16 en la ventana de ancho. Aún nos quedan 8,8 milímetros para el carrete, los aislantes y la holgadura necesaria, que ustedes tienen que tener en cuenta que en las salidas se pueden soldar los cables y demás, así que siempre está bueno que quede una cierta holgadura entre el carretel y los bobinados.
La dimensión transversal mínima del carrete será de 39 milímetros. ¿Por qué? Porque es el que teníamos comercialmente. Tiene que ser mayor a los 34,4 que me estaba ocupando o que me había dado las chapas apiladas, que es la dimensión transversal del núcleo. Y su dimensión longitudinal buscamos uno de 33 milímetros, porque tiene que ser mayor a 32, que era el ancho que tenía la chapa E para el núcleo del transformador. De esta manera también tenemos una tabla con los distintos carretes con sus medidas, como ven acá, A y H, donde va a dar el ancho y la altura, por donde va a tener que estar alojado el núcleo del transformador. Este carrete va a ir puesto en el núcleo del transformador pasando por el medio, y en él se alojarán los dos bobinados. Primero se enrollará el bobinado primario y arriba de él el secundario. Bien, si nosotros miramos acá, en nuestro caso elegimos uno de 33 milímetros por 39. Sería el 125-1, el que elegimos el carretel para nuestro tipo de transformador. Bien, espero que este tipo de resumen o este video tutorial le haya servido para desarrollar el cálculo de un transformador. Le pediría que tanto todo el cálculo se lo transcriban en la carpeta para que le quede de a modo de ejemplo, para luego realizar un par de ejercicios de otros diferentes transformadores, del cálculo de otros diferentes transformadores que se van a desarrollar en la clase. Por lo tanto, le pido que lo transcriban. También se van a encontrar con esta tabla en una mejor calidad en un PDF en la página de la institución. Muchas gracias, hasta luego.